Bueno, comenzamos este live. Los estoy saludando. A ver cómo van. Miren, les cuento que estoy un poquito nerviosa por empezar a hacer esta serie de live, pero creo que es necesario hacerla y crear espacios en donde podamos conectar con otros latinos que viven aquí en Francia. Ustedes saben que yo vivo en Francia desde hace 8 años y llegué con un proyecto bien definido. Y la idea de estos espacios es conectar con otras personas que también han hecho su proceso migratorio aquí en Francia y también compartirles esos tips, esos consejos, esas recomendaciones necesarias para los que vienen detrás. Eso es muy importante. Las personas que quieren y están interesadas por emigrar a Francia, este tipo de live es una muy buena iniciativa y bueno, si podemos abrirle el camino a los demás, bienvenido sea. Hoy tengo un amigo, un live con este señor que ha sido una inspiración para mí desde que lo conocí. Es una persona enfocada, creativa y así se define. Yo lo voy a invitar, aparte Maracucho, de Maracaibo, porque imagínense, Maracaibo nos ha dado todo y nos ha dado este señor que es un talento. O cómo ha sido su proceso migratorio, qué es lo que está haciendo aquí en Francia, cómo ha hecho para conseguir su documentación, cómo ha hecho para ser microempresario. Entonces, este señor es un libro abierto de conocimientos Hola y me Rebeca, complace mucho presentarlo. Hola Wilber, ¿cómo estás? bien, ¿y tú por allá? ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Genial, me alegro. Déjame arreglar un poco la cámara. dale, tómate tu tiempo, porque lo que Ok, viene es una conversación amena de cómo ha sido como nuestro proceso realmente aquí en Francia. Quiero compartir como esas... exactamente, eh, creo que ahí está bastante bien, ¿no? ¿Cómo? ¿Ahí está bien? ¿Me veo bien ahí? Ajá, baja un poquito más, como que encuádrate un poquito más la cámara, si quieres. Ok, déjame hacer el... Estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo. Eso es lo importante. A ver, creo Bueno, que... para ponerlos en contexto es eso, es una serie de live para conectar con emprendedores o latinos en general, bien sea emprendedores, estudiantes, trabajadores que están aquí en Francia y que son latinos y que han hecho su proceso y quiero conocerlos, quiero inspirarme también de ustedes y que ustedes inspiren a otras personas que están deseando emigrar a Francia y no saben cómo empezar. Entonces, ¿estamos listos? Wilber, estamos listos por aquí. ¿por dónde comenzamos? A ver, bueno, creo que vamos a empezar por el principio, a presentarnos. ¿Listo? Primero, bueno, es un placer saludarles. Mi nombre es Wilber Gutiérrez Hernández. Yo vengo, bueno, no es que sea maracucho, no soy maracucho, soy gocho en Perdón, eres realidad. Juliano Soy o gocho en venezolano. realidad. Nací en el Táchira, pero bueno, crecí en el Zulia. Imagínate. Bueno, Entonces hay esa pequeña combinación allí. Y bueno, desde hace 3 años estoy en la ciudad de Reims, en Francia. Y bueno, aquí el proceso ha durado 3 años, pero hoy por hoy soy microempresario aquí en Francia y gracias al estatus que tengo como microempresario, pues me he quedado aquí en este país. ok. Y en el área en que trabajo es la enseñanza de idiomas. Ahorita básicamente estoy más enfocado en el español, profesor de español, que es el idioma en el que más demanda tengo, pero también soy profesor de inglés y francés. Súper, súper bien. Mira, has mencionado algo en común que tenemos. Yo me voy a presentar. Para los que no me Perfecto. conocen, yo soy María Rebeca, soy profesora de francés, vivo en Francia desde el 2018 en la misma ciudad que Wilber, en la ciudad de Reims. Es Ujú. una ciudad que se conoce a nivel mundial por el champán, pero es una ciudad que ha cautivado mi corazón y que me ha abierto las puertas desde hace 8 años.
Ha sido Amén. un proceso largo, pero actualmente estoy como microempresaria, al igual que Wilber, haciendo una explotación de una plataforma de enseñanza del francés 100% digital, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Quiero Amén. conocerte a ti, quiero que mi público conozca a Wilber, porque ya tú y yo nos conocemos. O sea, Sí, tú y yo bueno, nos conocemos, bastante. hemos compartido un par de cosas y a mí me parece una inspiración todo tu proceso. ¿Cómo ha sido? Amén. A ver, quiero que me Bueno, expliques eh, por qué Francia. O sea, ¿cuándo te sonó eso de, bueno, yo voy a emigrar a Francia, yo me veo viviendo en Francia? a ver, yo creo que hubo tipo momentos claves en mi vida, en mi infancia, cuando empecé la universidad y la crisis social y económica en Venezuela influyó un poco también en eso. Pero básicamente desde mi infancia yo siempre quise primero hablar varios idiomas y después vivir en el extranjero, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, desde niño siempre tuve esta inclinación a salir del país. Vivía en un pueblo donde básicamente hablar idiomas sería una locura ¿En qué y pueblo? Se puede se saber. llama El Guayabo y yo no sé si tú Imagínate. has escuchado hablar del Relámpago del Catatumbo. Claro. Es en el municipio Catatumbo, es en la parte sur del estado Zulia, y bueno, allí crecí, viví con mi abuela, con mis abuelos, y ya cuando salgo de bachillerato me voy a Maracaibo. Ok. Y es allá donde la cosa hace clic. La cosa hace clic porque yo decidí estudiar Educación, Mención e Idiomas Modernos Perfecto. en la Universidad del Zulia. Una de las primeras clases de francés, la profesora dice que los mejores promedios al final de la carrera se van a Francia. Y entonces, Igual, exacto, entonces en ese momento hubo como que un guau, ok, ya aquí, ya sé para dónde me voy. Entonces la cuestión claro. era esforzarme para poder venirme a Francia. Claro, el panorama cambia. El panorama Claro, pasa ya, de sentir no tener oportunidades o creer como tener una idea y hacerla como tenerla ahí de sueño a ya, ok, esto es posible. Hay alguien que me está proponiendo y si yo me esfuerzo en mi promedio, en tu caso, ahí exacto, yo puedo quizás en algún momento irme a irme, Francia. ¿Ok? irme. Irte, no era ni siquiera Francia. Sí, irme a Francia. O sea, Ok, yo desde el momento que me dijeron, no, los mejores promedios se van a Francia, y dije, me voy para Francia. ok, O sea, listo, lo se me abrió la mente y me dije, para allá me voy, ¿no? listo. Entonces, en ese momento se hablaron de los mejores promedios. Yo me esforzaba, pero sí es cierto que como, a ver, venía de un pueblo donde estudiar idiomas era algo completamente raro, totalmente absurdo. Sí, eran De hecho, nuevos. hubo un choque cultural de salir de mi pueblo a salir a Maracaibo. Por muy cercanos que sean, solamente a 7 horas de bus, la diferencia, el choque cultural fue muy fuerte. ¿Cuántas horas? 7 horas en bus. Desde el Guayabo, en el De- municipio de de- Catatumbo, hasta, exacto, Maracaibo. ok, Porque es que Maracaibo está en el norte y el Guayabo está en el sur del lago. Entonces, pasa eso, transcurre el primer semestre y yo veo que tengo muchísimas dificultades, tanto en inglés como en francés. Pero ok, yo nada, ahí voy esforzándome hasta excelente. llegar a obtener lo que quiero, que era venirme a vivir a Francia. Pasa el tiempo, pasan los semestres, por cuestiones de la crisis económica en el país, cambian muchas cosas, muchas normas, y ya no era con la universidad directamente que tenía que hacer las gestiones, sino con la Embajada de Francia. Ok, Entonces, en una de esas yo estaba como que perdiendo la esperanza porque era bastante difícil mantener un promedio alto y había claro. personas quienes tenían mejor promedio que yo. Pero en una de esas hay una persona que se viene a Francia también como asistente de español. Ah, no, pero no te me Con, adelantes, no te me adelantes. No te bueno, me adelantes. entonces la cosa, yo lo que digo es, bueno, pero es que esta persona no tenía el promedio tampoco, e incluso estaba peor que yo. Y yo Ok, dije, no, nada, querían si como esta persona, ahí.
una Claro, entonces, si competencia esta sana. persona no llegó, si esta persona se pudo ir con un promedio tan bajo, significa que yo tengo esperanzas. Ok, Entonces ok. ya es cuestión de como que esforzarse y efectivamente hice mi primer intento en el 2018 para venirme en 2019 y me estafaron con el dinero del pasaje. Wow, Entonces confié ahí en una persona, me dejé manipular y me estafaron. Y wow. ya, y se metió la pandemia y ya para finales de 2021 vuelvo a hacer el intento y esta vez sí pude reunir el dinero para poder venirme, pues. Pero Genial, genial. básicamente es eso, es algo que venía desde la infancia, en querer salir del país, no tenía claro a dónde ir, llego a la universidad, existe la posibilidad y ya casi al final de la carrera pues digo, pues ya se me abrió esa puerta, pues. Ok, ok. Entonces, ya tú mencionaste algo importante de que tenías un proyecto claro, ¿cierto? Claro. Durante tus estudios viste la posibilidad de viajar a Francia y había un programa. Casualmente, yo apliqué a ese programa Ujú. también para ser asistente de español en Francia durante un año, es decir, un periodo escolar que va desde septiembre, octubre hasta mediados de mayo, junio o un poquito Finales de menos, abril. ¿no? Desde hasta abril, Bueno, en mi ¿cierto? caso particular fue desde el 1 de octubre del 2022 hasta el 30 de abril del 2023. Ok, sí, hasta igual, fue hasta abril. Entonces, vamos a hablar un poquito de este programa, porque me Ujú. parece que puede ser interesante para aquellas personas que tienen un nivel de francés a partir de Exacto. B1, B2, ¿ok? Y que pueden hacer para acceder a este programa. Está abierto únicamente para estudiantes de idiomas modernos o de educación o de ciencias de la educación como yo, o para todo público. ¿Cómo lo viviste? Exacto. Porque yo cuando postulé a este programa, lo hice con mi Universidad de Carabobo, mi alma mater, que por allí está Ay. la profe. Hola, profe. Siempre la recuerdo. ¿Cómo sufrí yo con esa tesis de grado? Imagínate. Pero bueno, Dios mío. aquí estoy, profe, lo logramos. Estamos en Francia. Amén. Eso es lo más importante. Amén, amén. Sí, yo lo hice con mi alma mater, mi Universidad de Carabobo, adorada, querida, yo tengo muy buenas profesoras. Mira, yo te digo que ese es mi casa de estudio. Yo voy para allá y esa es mi casa. Amén. Pasé Igual. muchos años allí y, o sea, tuve una transformación de ser estudiante de francés, como desde Ujú. cero, que no sabía nada, etcétera, a transformarme en profesora de francés, ¿no? Entonces, yo tengo Amén. muchos buenos recuerdos allí. Yo postulo porque en la mención francés de la Universidad de Carabobo se abrieron como que las candidaturas, porque en ese Ujú. momento hacían todavía como las universidades venezolanas eran intermediarias, Exacto. como hacían de intermediarias para postular al programa, ¿no? Ujú. Y yo lo hice de esa manera, o sea, Amén. fui de la mano con mi profesora, mi bella, mi mentora, mi profesora Bantú Tran de Guevara. Ujú. Ella como que me llevó de la mano y fuimos, hicimos todo el proceso, chévere, desde cómo llenar el dossier Ujú. hasta el último día de, bueno, aquí tienes tu visa, ¿sabes? Fue como Amén. una progresión, pero yo lo hice de esa manera. Tú me estás contando que en el 2020, o sea, 2021, ya no funcionaba igual. Ya tú no tuviste que pasar por la universidad Ya como no tuve que pasar intermediario. por la universidad, pero sí, por ejemplo, tenía que tener la recomendación de un profesor o una profesora de francés viviendo en el país que firmara el documento para que la embajada aceptara la candidatura. Y Ok, bueno, en mi primer intento fue una profesora, ya para mi segundo intento fue otra. Entonces, en este caso, bueno, yo particularmente también tuve excelentes profesoras. Básicamente el cariño era mutuo, así que no fue muy difícil conseguir ese requisito. genial, genial. Y con respecto a lo que estabas diciendo, también es para todo el mundo, ¿ok? Y yo creo que el nivel de francés a veces no exigen tanto, porque en mi experiencia, en mi grupo había personas cuyo nivel podría ser nivel A2.
fácilmente y también fueron aceptados. Ok, Porque al final el programa también es para venir a aprender francés, a mejorar francés a mejorar. y a transmitir nuestra cultura también. Ok, ok, entiendo. Sí, es verdad que cuando yo postulé, que fue en el 2010, en el ¿Siete? 2016, 17, o sea, yo me acuerdo que a partir del 2016, finales del 2016, empecé como con todo con la idea, ¿no? Porque ya yo Ujú. sí estaba también determinada de que quiero venir a Francia, ¿cómo lo hago, no? Entonces sale la oportunidad, igual que tú, 2017 hago como que todo el proceso de la candidatura, etcétera, y ya en el 2018 es que viajo aquí, a Francia, Amén. ¿no? Pero sí tenía como eso de que, bueno, hay que tener un buen nivel de francés para poder Exacto. llegar. Sí, bueno, en la Universidad del Zulia particularmente me exigieron mucho con respecto a mi nivel de francés. Mi profesor era excelente, pero exigente, ¿no? Entonces, es como que Igual. no a cualquiera le daban el visto bueno. Y bueno, afortunadamente Claro. fue mi caso. Sí, exactamente. Mira, vamos a hablar entonces en ese momento en el que tú dijiste, bueno, ok, listo, ya está, tengo lo necesario, me voy a Francia, se hizo realidad, ya tengo, ¿cómo sucedió esto? O sea, porque a nosotros, cuando llegamos como asistente de español, Ujú. es un contrato de trabajo. Digamos que la Exacto. tenemos fácil, nuestro proceso Ujú. migratorio, o voy a hablar por mí, y creo que es el mismo porque tenemos ese punto en común. El proceso migratorio, mi proceso migratorio fue privilegiado, entre comillas, Exacto. ¿sabes? Muy Porque privilegiado, yo, de hecho. sí, porque yo llegué a Francia con un contrato de trabajo bajo el brazo, que era un Exacto, tipo de igual que yo. contrato temporal. Es un tipo de Ujú. trabajo que se llama CDD, es un Exacto. contrat à durée déterminée. Porque aquí no Exacto. solamente van a aprender de vivir en Francia, también vamos a darles unas palabritas allí en francés. Amén. Entonces, ese contrat à durée déterminée era de 8 meses. Ujú. Ok. Entonces, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿por qué? ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, yo voy a la ciudad de Reims? ¿Y por qué no París? ¿Y por qué no el sur? ¿Y por qué no por qué esta ciudad? Quiero conocer Bueno, ese detalle es ese bastante detalle. curioso, porque resulta que cuando yo estaba por allá en el 2014, cuando yo empecé la carrera, obviamente con esa necesidad de o me pongo las pilas y aprendo rápido, porque si no me voy a quedar atrás, yo empiezo a buscar herramientas o recursos en internet para aprender francés lo más que pueda. Y una amiga me recomienda una plataforma que se llama Interpulse. En Ok. Interpulse yo empiezo a buscar gente y conozco muchachos de la ciudad de Reims. Y Ok, él me ¿cómo se presenta, escribe? ¿Cómo se escribe la plataforma? Para yo ponerlo aquí en los se escribe comentarios. Interpulse. A ver, Inter, como INTER, Ok. Pulse, PALS. Ok, esto sería como una plataforma y todavía está vigente Sí, todavía está vigente y es para practicar, para practicar. para practicar idiomas. Ok, Ellos quieren, en aquel entonces el muchacho quería practicar español, yo quería practicar francés. Y ok, bueno, él era boxeador y estuvimos muchísimo tiempo hablando y me habla de la ciudad de Hans, me manda un video, yo lo veo y quedé enamorado. Y ok. yo cuando veo el video, yo digo, wow, para allá me quiero ir. Y para Para allá allá me punto. voy. Y Ok, para allá me voy. De hecho, cuando estaba postulando, tanto la primera vez como la segunda vez, tú sabes que te hacen, te ponen opciones, una te selección. dejan escoger Ajá. tres opciones. Tienes tres opciones. Exacto, para escoger tres academias diferentes. Yo coloco Hans, Estrasburgo, Hans. Sí, Ok, ya, como quería para, hacer la trampa exacto, es para como que para te decirles, saliera el número ganador. yo quiero aquí, ¿no? Entonces, así fue. Cuando llegue el momento, eso es lo que hago y bueno, cuando me dan la respuesta definitiva, efectivamente me dicen que venía a Hans. Claro, pero es Ah, que lo pusiste 2 veces. Esas personas que estaban viendo tu dossier dijo, Rans, el chico quiere Rans, vamos a el chico darle. quiere Hans, exacto. Porque Exacto. además, exacto, lo que quería era como que darle la señal, porque muchas veces puedes colocar tres opciones y te mandan para otra.
Sí, correcto, correcto. Sí. Entonces era como que había que darles bien la señal clara. Entonces, ya tú conocías la ciudad antes de incluso postularte, ya conocías Exacto, la ciudad, querías estar aquí, etcétera. Mi caso exacto, fue diferente. Yo dije, por cuestiones de logística, ¿qué es lo que me queda a mí más cerca? exacto, Eh, entonces yo digo, bueno, de París, o sea, ¿cómo me va a costar a mí movilizarme? Entonces yo decía, bueno, que no me quede a más de 2 horas de la exacto. capital para Ujú. yo poder, no sé, ir y venir, porque entonces estaba ya yo proyectándome, diciendo, bueno, pero si me quedo a vivir en Francia, entonces es más fácil si en algún momento, es más fácil si, por ejemplo, tengo las maletas, ¿no? Entonces, bueno, 2 horas, el desplazamiento, no sé qué, si mi mamá viene, si mi prometido, ahora mi esposo, en ese Ujú. momento viene, etcétera. Fue como en función de la logística. Yo digo, bueno, Sí, estas son de la las, localización. exacto, yo escogí 2 ciudades así por la logística, que era Reims Ujú. y, ay, ¿en cuál será la otra? Era Laon, no. Yo sé que estaba cerquita de París también. Y otra que sí, y la tercera opción, sí me fui al sur. Yo dije, Ok. bueno, a Poitiers. ¿Y por qué Poitiers? Porque tenía la opción de estudiar un máster Ujú. en ¿De didáctica de acuerdo? francés. Ujú. Entonces yo digo, bueno, voy a poner estas tres, la que me salga estaré bien contenta, ¿no? Entonces, A digamos que ver. a mí sí me salió Reims, y bueno, yo dije, me voy para allá y esta ha sido la ciudad en la que he estado desde que llegué aquí. Bueno, yo llegué, fue a Vitry-François, queda una hora, la misma academia, pero una hora. Pero ya todo, yo tuve bastante tiempo para calcularlo todo desde que estaba en Venezuela. Dame un segundo que voy a cerrar aquí la ventana. Ujú. Ya va. Te Bueno, escucho. a ver, entonces yo efectivamente yo lo calculé todo desde que estaba en Venezuela. O sea, me planifiqué muchísimo. ¿Ok? Yo llego a Vitry-François, pero ya, por ejemplo, yo sabía que me iba a mudar a Reims. Y de hecho, 3 años antes, la primera vez que me estafaron, yo descubrí en internet esta residencia donde viví durante 3 años, que es Lescal, Sí. que, que me resolvió muchísimo a la hora de mudarme. Porque tú sabes que, por ejemplo, cuando me mudé, en vez de pedirme la caución, el primer mes de pago y pagar todas esas cosas que uno tiene que pagar durante cuando se va a mudar, a mí Ujú. solamente me pidieron la caución, Sí, la ¿sí? caución viene siendo como un mes de gracia, un mes de alquiler, Un ¿no? mes de alquiler. Y lo que me dijeron, bueno, nada, al final del mes paga tu primer mes de alquiler. Ok. Y ellos se encargaron de hacerme muchos trámites. De hecho, estuve una vez en dificultades económicas y ¿cómo se llama la palabra? Te Básicamente dieron me un anularon el alquiler soporte. durante 3 meses. Ok, wow. Entonces, durante 3 meses no pagué el alquiler y de verdad que fue un Fue gran gratis. alivio en aquel momento. Súper. Mira, ¿cómo nos conocimos? Bueno, nos conocimos a Ay, través tú tienes una versión y yo tengo otra. exacto, tenemos una versión diferente. Resulta Ok, que pero, Gilbert, pero lo que sí podemos decir y destacar es que ambos estábamos tratando de echar adelante. Eso es lo que amén, hay que así decir. es, Ambos exacto, estábamos tratando de echar adelante ese día que es mi versión, que amén, nos conocimos. amén. A ver, te cuento mi versión. Tu Resulta que versión, dale. A ver, resulta que estando ya aquí en Francia, yo llegué con un muchacho que llegó a otra academia, pero que siempre nos mantuvimos en contacto. Y él me habla de ti, mira, habla con Rebeca a ver si te puede dar información que te pueda ayudar a quedarte, básicamente. Te escribo por Instagram y no, y quedamos hablando, ¿no? Ujú. Entonces resulta, pasa y acontece que yo en aquel entonces empiezo a buscar trabajo como loco, ya después antes de haber terminado el contrato como asistente, Ujú. consigo en un hotel, las cosas no se dieron, pero Ok. después consigo en un liceo, ¿ok? Pero había una cuestión con el contrato de que era cada 3 meses y eso a nivel de papeles es un poco complicado. Ok. La cosa es que en una de esas hablamos por Instagram y me dices,
por Instagram o por WhatsApp. Y me dices, Wilber, tienes que olvidarte de la academia y tienes que buscar algo No, fijo. no, mi versión no es esa. No, a ver, bueno, pues, no sé, voy con mi versión. A ver, pero déjame Ok, terminar de dale. contar la mía. Voy a ponerlos en contexto. Yo saco como Ajá. el canal de YouTube en el 2021. Ujú, Sí, 2021, con la idea de drenar toda la información que yo traía de emigrar a Francia, vivir aquí, la cultura, el francés, etcétera, mis viajes, mis experiencias, etcétera. Entonces yo abro ese canal de YouTube, tuvo éxito y tiene éxito todavía, entonces ahí me empezaron a llegar como esa red, como que me convertí en una referencia aquí en Rans de ujú, nuevos venezolanos, de mis mismos compatriotas, de venezolanos llegando o que quieren esta ciudad, etcétera. Entonces como que me compartieron, o sea, como que me compartían el ujú. perfil, ¿no? Pero nace de allí. ¿Qué pasa? Creo que sí tuvimos una conversación previa, pero nos vimos por primera vez En el hotel. en el hotel. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un hotel aquí en la ciudad y yo estaba haciendo mi turno. Yo estaba en el turno de la mañana, estaba Ujú, haciendo el desayuno, porque era una jornada que comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Y básicamente el hacer el desayuno en este hotel era ocuparse de todo lo que era la cocina, la panadería y sí, aparte como de la limpieza y del estado en general y añadirle como que tareas de recepción, ¿no? Justo en exacto. ese momento yo estoy como por allá lejos, estoy como que haciendo otra actividad y está mi jefa en ese entonces. Y llega una persona con un acento, porque uno se conoce, cuando uno habla Claro. francés, uno eh, Yo uno creo va que yo iba conociendo los diferentes, saliendo. uno llega a conocer o a tener la sensibilidad de eh, reconocer los acentos, ¿no? Entonces yo Ujú. me acerco como quien no quiere la cosa y salgo y te veo, entonces yo empiezo a hablar contigo en francés y después yo te digo, tú hablas español, ¿verdad? Entonces ahí tú me dices, sí, bueno, entonces yo empecé, hablemos en español. ¿Qué está pasando contigo? No sé qué es lo que quiero, no, 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 Ujú, no, sabes todo el proceso. Yo le dije, tú eres venezolano. Tú me dijiste, sí, exacto. yo soy venezolano. Y yo te dije, bueno, ok, ¿y qué estás haciendo aquí en Francia? Entonces me contaste ahí como en 10 minutos, rapidito. Soy asistente de español, ya mi Bueno, visa se me va a ya en vencer. aquella época había terminado el asistanato. Estaba en el Bueno, liceo. me dijiste, soy, o como que era asistente de español, mi contrato como que se va a vencer, necesito renovar mis papeles, necesito un trabajo. Punto. Exacto, esa es la historia corta. Lo que pasa es que ya yo había conseguido el contrato en el liceo, ya habíamos hablado, ¿verdad? Pero ya yo me había salido del liceo siguiendo tu consejo de que me dice con lo de con lo de la academia es un rollo, es mejor que busques un CDI. Claro, Eso fue tipo el 20 de marzo y ya el 27 de marzo ya yo estaba fuera del liceo. ok, Porque a nivel estratégico tenía hasta, hasta septiembre para conseguir trabajo, que era hasta el 25 de septiembre la validez de mi carta de residencia, titre de séjour. ok. El ¿Entiendes? tipo de decisión. Ok, entonces vamos a ver, vamos a poner los puntos claros para las personas que nos están viendo y quieren, y tienen un proyecto como de emigrar a Francia, etcétera. Ujú, Uno, sería como tener un proyecto claro por qué quieres emigrar, ¿no? Enfocarse primero en. exacto, Segundo, tener una base de francés, que fue lo que exacto, nosotros muy hicimos. importante. Chévere. Llegar aquí sin el idioma es un Tercero, error. ubicarse como en una ciudad que se adapte a lo que tú estás buscando, bien sea en cuestión de logística, bien sea en cuestión monetaria, porque no todos llegamos Ujú, con el mismo presupuesto exacto. y eso hay Yo que llegué también con respetarlo, ¿no? menos de 150 euros llegué yo. Ok, wow, ahorita hablamos de ese presupuesto. Entonces, Ujú, y hacer un proceso migratorio organizado. Eso es lo que yo promuevo en mi canal YouTube y en mis redes sociales. No es como que, bueno, Rebeca, tienes la fórmula y yo me voy mañana, agarro un billete de avión y de vuelta, me voy y me quedo. Hay muchas personas que lo han hecho de esa manera y han tenido un proceso difícil, porque Francia es difícil cuando tú haces ese tipo de cosas.
Yo no lo Perfecto. recomiendo y no lo estoy aquí como, que quede como un disclaimer, ¿no? Como que no lo estoy recomendando. Al contrario, recomendamos nosotros como que hagas un proceso bien definido Y y organizado. organizado que te permita tener una estabilidad en Francia, ¿no? Ujú. Y en nuestro caso, llegamos con un contrato de trabajo de duración determinada, ¿sí? Entonces, de esa Exacto. duración determinada era 8 meses. Luego, tu visa, la visa que te emiten desde tu Ujú. país de origen, eh, tiene una duración, que es Exacto. el equivalente a tu contrato de trabajo, ¿ok? Y un poco más. Luego, tienen que tener en cuenta, para ustedes iniciar un proceso de renovación de papeles dentro de Francia, tienen Ujú. que saber si su visa, la que tienen estampada en el pasaporte, tiene una mención al ladito. O sea, ustedes tienen su pasaporte. En la página que sigue, tiene una viñeta, como una calcomanía, un sticker. Ujú. Y en ese sticker tiene una mención que dice VLSTS. Esa Exacto. mención es muy importante saberla porque es la que te permite a ti renovar esa visa en Francia. ¿Ok? Ujú. Si esa mención no la tiene, no puedes hacer la renovación en Francia. Hay casos Exacto. que sí, pero lo correcto es volver al país de origen, Ujú. iniciar una solicitud de nuevo y volver a aplicar y hacer como el proceso desde cero, desde tu país de origen. Sin embargo, las personas y las visas que tienen esa mención de BLSTS, que es Visa Valant Titre de Séjour. Ujú. Visa que se le, bueno, ¿cómo podría traducir balón? Wilber, Ah, ayúdame. Válida. justi- que valida, exacto, Ajá. que Visa valida una válida carta de para, residencia. excelente, visa válida para titre de séjour. Exacto, Titre de para séjour carta de es título residencia. de estancia, ¿ok? Ahí no vamos a confundir carta de residencia con titre de séjour, ¿ok? Porque es diferente. El titre de séjour Ok, es una tarjeta que te permite trabajar y vivir legalmente en Francia. La carte de résident es otro tipo de documento, ¿ok? Que ok. básicamente te permite lo mismo, pero por Ujú. mayor tiempo. Entonces, esta visa, ¿cómo la logras? ¿Cómo logras hacer el paso de visa a titre de séjour? Eso es lo que yo quiero que tú nos expliques porque a mí me dejaste sorprendida. Porque ese día que nos conocimos, según mi versión, tú estabas buscando, tú estabas buscando trabajo porque tú querías renovar tus papeles por titre de séjour salarié, que era el mismo estatus Exacto. que tenías Ujú. Exacto. A ver, de trabajador. básicamente eso pasa en tres procesos, o en tres partes. La primera parte es el cambio de estatus, de visa long séjour, que es la que teníamos, ¿ok? Para tener una visa como empleado, ¿ok? Para obtener el título de séjour. Claro, no ibas a cambiar de estatus ni nada, simplemente era que tú decides quedarte en Francia porque conseguiste un trabajo. Exacto, Entonces, básicamente lo que hace ese trabajo, ese contrato es, eh, te da acceso a empezar el proceso de renovación y pasar de visa a titre de séjour. de visa a título de séjour, Ujú. exactamente. Yo consigo trabajo en un hotel, pero al final de 2 meses eso no da resultado, ¿ok? Okay. O sea, no me fue bien en el hotel, bueno, estaba en aquella época, creo que fue algo mucho más psicológico, hasta tenía pesadillas, ¿ok? Por cuestiones de que me daba miedo regresar a Venezuela, la situación del país, etcétera. La cuestión es que como fue el empleador quien decidió sacarme, despedirme, eso me da a mí un derecho de permanecer en el país por durante un largo tiempo, ¿ok? Okay. Entonces, cuando yo voy a hacer ese cambio, yo voy a la prefectura con ese justificativo y me dice, bueno, como fue el empleador quien te despidió y ya te había dado un contrato, nosotros lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un tiempo para que tú puedas conseguir otro trabajo. Ujú. Fue lo que sucedió, consigo trabajo en el liceo. Pero, ¿qué pasa? Que ellos a mí, Y esto, perdona que te interrumpa, estos trabajos te daban un tipo de contrato.
qué tipo de contrato específicamente te dan? A ver, en el hotel era un CDI, ¿ok? Yo básicamente iba a hacer el cambio que tú hiciste, tener un titre de séjour a longue durée, quoi, de larga duración, ¿ok? Ujú, Y después, bueno, me sucede lo que me sucede, me voy para el liceo. Pero en el ujú, liceo, la validez del contrato es máximo de un año. ujú. Entonces era un CDD, ¿ok? Claro. Y es un contrato de corta duración. Ujú. Entonces, en la prefectura lo que hacen es que en función del contrato te dan el titre de séjour. Igual como cuando viniste a Francia. O sea, tu Igual como cuando visa vine a era Francia. por la duración de tu contrato de trabajo de contrat à durée déterminée, CDD, Ujú. y contrat à Exactamente, durée indéterminée es CDI. A ver, yo aquí exactamente. tengo la pedagogía ahí, yo voy Amén. CDD. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando voy al liceo, yo tengo mi documento válido hasta diciembre 2023. Como es válido hasta diciembre de 2023, en el liceo dicen, vamos a darte un contrato hasta el 27 de diciembre de 2023. Más allá Claro. no te podemos dar el contrato porque es ilegal. Ujú, Llega correcto. diciembre, esto fue un rollo. Total, que al final, el 29 de diciembre, me llega un documento que al final, bueno, la misma prefectura me terminó dando porque ni en el liceo sabían lo que era, ni nada. Después hablaremos de eso en más detalles. La cuestión es que me llegue ese papel y me dicen, ok, en la prefectura me dan un documento por 3 meses para validar que yo estoy en Francia y que estoy esperando el titre de séjour, que dura hasta el 27 de marzo de 2024. Entonces, cuando Ok. voy con ese documento al liceo para validar, justificar que ya estoy legal en Francia, que me pueden dar otro contrato, ellos me dicen, ok, pero vamos a hacerte un contrato hasta el 27 de marzo de 2024, porque es Ujú, ilegal dártelo más allá, aun cuando estás sí, esperando el título de séjour. correcto. Y cuando te llegue el título de séjour, te lo vamos a extender, pero ni siquiera hasta al finales de agosto, que es el contrato normal, sino Ujú. hasta julio del 2024, Que es el año escolar. que es el año escolar. Pero lo justo era que me dieran el contrato hasta finales de agosto. Ahora, Claro, como mi, pero mi contrato y era vamos como por a, partes, es que es eso muy fuerte, se... porque No, en cuestiones de justo, mira, en la situación migratoria, ser migrante es lo más injusto, primero y principal. Es lo más exacto. injusto de todo. Hay unos que lo Amén. hacen por necesidad y hay otros por decisión propia, ¿no? Exacto. Pero en ese proceso hay muchas cosas que son injustas. Yo tengo ahí una Exacto. tela que cortar, ¿no? Pero eso vamos a Sí. desarrollarlo en otros videos, en otros lives. Entonces, para ponerlos en contexto, la prefectura es, es el ente al que ustedes se tienen que dirigir cuando ustedes necesiten renovar sus documentos. ¿Por qué? Porque me han llegado a mí muchas preguntas de, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a mi país de origen, vuelvo a hacer una solicitud, ¿a dónde me acerco? O sea, ¿qué hago? No, usted, cuando se esté acercándose a la fecha de renovar esa visa, ¿no? Usted contacta a la prefectura sin miedo. Yo siempre he dicho que uno como extranjero también tiene sus derechos y tenemos que quitarnos ese miedo a hablar y a exteriorizar todas estas Ujú. situaciones que nosotros pasamos, ¿no? Entonces, porque a veces por no exteriorizar no encontramos mucha solución, ¿no? Exacto. Entonces, vayan a la prefectura, escriban un correo, porque ya con COVID eso cambió completamente, escriban un correo a la prefectura de su ciudad de residencia aquí en Ujú. Francia y les dicen, hola, me llamo tal, entré a Francia a tal fecha, actualmente o necesito renovar mi visa, mi titre de séjour, tengo un contrato de trabajo o no tengo contrato de trabajo, pero me quiero quedar en Francia. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Exacto. Envían eso y ustedes eh, también están demostrando como yo me quiero quedar aquí, ¿cómo hago? Quiero hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, Exacto. como que yo eso siempre también que lo recomiendo, que no tengan miedo a buscar a los entes competentes y eh,
y exteriorizar esa situación que ustedes tienen. Entonces, la prefectura, ¿qué te dice? Bueno, la prefectura lo que me dice es, te renovamos conforme al contrato que tengas. Claro. Entonces, exacto, entonces llego hasta 27 de marzo de 2024, hasta ahí llega mi contrato, me llega el título de séjour y ahí el se dice, bueno, está perfecto tu título de séjour, pero te vamos a renovar hasta julio. Hasta la duración de tu titre de séjour. Exacto. Que era la Entonces, información que yo te estaba queriendo evitar, porque ya yo eso lo había pasado. Ya exacto. toda ese filtro que tú te estabas viviendo, ya yo me lo había recorrido y ahí fue donde yo te dije en ese primer mensaje, busca tal tipo de contrato y corre. Exacto, esto fue lo que hice. Eso fue Ajá, lo que hice. Ahora, yo había buscado información, a ver, yo había buscado información antes y yo en noviembre 2023 yo decido crear mi microempresa. ajá. Como para decir, bueno, este es como que una bajo la manga. Como yo estaba viendo las cosas complicadas con el liceo, digo, si no se da lo del liceo, tengo esta otra opción. Ok, Yo entonces, a creo ver, yo creo quiero, mi microempresa. quiero organizarme porque esto así fue lo que a mí me voló la cabeza porque tú literal dijiste, yo voy contra viento y marea, yo me quedo aquí y Amén. se pagó, eso es muy venezolano. Tú te pagaste y te diste el vuelto tú mismo. Es decir, Exacto. tú mismo dijiste, hiciste, creaste todo el escenario para quedarte en Francia y eso me parece, es una admiración, ¿no? Amén. Entonces, la prefectura te dice, sí, ok, tú empiezas el proceso de renovación y te dieron tu recepice por 3 meses. El liceo te Exacto. dijo, ok, o la institución donde tú estabas te dijo, bueno, te vamos a hacer un contrato en CDD por la duración de ese recepice, Ujú. ok, de ese primer documento que está en renovación, ok. Una vez que te llega tu titre de séjour, sigues trabajando con ellos, pero en CDD, y ellos te vuelven a decir, ok, pero te hacemos un contrato hasta la expiración de ese titre de séjour. ¿Cuándo expira Incluso antes. el titre? Ese Incluso titre, antes, incluso antes, porque el título duraba hasta el 25 de septiembre de 2024. ok. Y ellos, por cuestiones de logística, el año escolar dura hasta julio. No pueden ir más allá. Entonces, Ujú. cuando tú me envías este mensaje, yo pienso, ok, ella me está diciendo, búscate otro contexto, un CDI, ok. Eso fue tipo un 13 de marzo, y yo el 27 estaba afuera. Digo, no renuevo más. No renuevo más porque no me conviene. ¿Por qué? Con Porque tenía ellos, el tiempo de claro. marzo, de finales de marzo hasta septiembre 2025. Entonces, aquí hay algo que se llama France Travail, que te pagan un sueldo si ya tú has trabajado suficiente tiempo. Entonces yo me dije, bueno, tengo el tiempo, me van a pagar durante ese tiempo, va a ser menos, Pero, tengo que buscar hacer algo, pues. ok. Entonces, me voy del liceo y como te digo, yo en noviembre digo, tengo que tener algo bajo la manga, creo mi microempresa, pero con la excusa de que, bueno, mientras que estoy trabajando, voy haciendo publicidad, voy dando mis clases, voy haciendo Claro, videos. tú querías era hacer dos actividades en paralelo, es decir, tú querías encontrar un CDI que era lo que te iba a dar la estabilidad en cuanto a Exacto, migración y financiera aquí en el país, y desarrollar tu propio proyecto poco a poco. exacto, a largo plazo, porque a mí Claro. nunca, yo nunca he tenido mentalidad de empleado. Entonces yo es como que siempre muy independiente, yo digo, no, no me gusta ser empleado. A largo plazo voy a ser microempresario y como microempresario me puedo quedar en el país. Ok. Ahora las cosas se dieron muy diferentes. O sea, las cosas. Entonces yo salgo del liceo y empiezo a buscar como loco en hoteles, postulé a McDonald's, postulé a Burger Kings, en una cosa, la otra, en ninguna se dio. En ninguna. Me invitaron a una entrevista de Burger King, nunca me llamaron, pero justo cuando iba saliendo de esa entrevista, me llega un mensaje. ¿Por qué? Porque yo me inscribí en una plataforma que se llama Superprof. Valga la Superprof. cuña. Exacto. Entonces, yo pago para que cuando la gente ponga profesor de inglés en esa plataforma, aparezca yo de primero. Las primeras búsquedas. Ok. Exacto. Eso fue en noviembre 2023. Ya, yo casualmente saliendo de la entrevista, yo iba con mi bicicleta
me paro, me llega el mensaje, lo leo de la plataforma y era una señora, la directora de una escuela privada que Ok, estaba buscando profesores de español porque no tenían. ok. Entonces, cuando me llega el mensaje, yo por supuesto acepto, necesitaba trabajar como sea. Y cuando llego allá, me piden, bueno, necesitamos estos documentos y necesitamos que nos des facturas. Efectivamente, como microempresario aquí, ya yo tenía mi empresa bien organizada, yo podía dar facturas. Ok. Entonces, al final del mes, yo les enviaba las facturas. Y ahí empezó la cosa, bueno, pagaban regularmente bien la Claro. hora, ¿ok? Pero allí conocí a otros profesores y que me dicen, aquí en Reims hay muchísimas más escuelas. Ok. Muchachos, ya cuando me dijeron así, yo digo, ¿qué? Entonces fue como que, ok, aquí hay muchísimas escuelas, y eso quiere decir que puedo Aquí hay trabajar en un otras escuelas y nicho. vivir de esto. Y me Ok. pongo las pilas, me pongo las pilas, me pongo las pilas, ya para septiembre, ya para el inicio del año escolar, yo tenía Excelente. cuatro contratos en cuatro escuelas diferentes, y bueno, ahí me fui desenvolviendo, ¿me entiendes? Entonces, Ok. y la pagaban bastante bien. Genial. Genial. Entonces, Entonces, tú mismo gracias a eso, creaste pues tu propio. pude justificar ante la prefectura de que yo podía quedarme en el país. Ok. Entonces, Como tu plan era microempresario. tener tu contrato de trabajo fijo y luego ir desarrollando tu empresa. Por Exacto. cuestiones de la vida, te llega la oportunidad de trabajar como en tu empresa, Ujú. como profesor de español. O sea, que era lo que ya Exacto. venías haciendo, pero en tu propia, bajo tus propias condiciones, ¿no? Exacto. Bajo mis propias condiciones, yo pongo mi tarifa, etcétera. Y allí, a partir de que, ¿en qué momento? Sí, ¿en qué momento dijiste tú, bueno, ok, voy a intentar renovar mis documentos con esto que yo tengo, como microempresario? Porque entonces ya pasamos, ya Wilber pasa de querer renovar su visa o su título de séjour en Francia por como asalariado, pasa Ujú. a microentrepreneur, microempresario. Entonces, Exacto. él hizo un proceso que yo no conocía Ujú. y aquí está la prueba de que sí se puede, como Sí se puede. microempresario. O sea, tú cambiaste que tu estatus, cómo le llegaste a la prefectura y le dijiste, mira, esto es lo que estoy haciendo ahora, necesito mi documentación. A ver, cuando llegue a septiembre 2024, ya yo tenía varios contratos con estas escuelas. Con esos cuatro contratos, yo voy a la prefectura y con una serie de otros documentos que justifican mi legalidad a nivel de papeles a Ujú. la prefectura. Y ahí es cuando yo llego y les digo, bueno, mira, aquí están mis documentos, estoy generando, no estaba generando dinero, ¿ok? Pero sí, muy importante, tenía los contratos con las empresas, Claro. ¿ok? La actividad o el emprendimiento es rentable. Entonces, Exacto. uno de mis miedos en ese momento era que casi no estaba generando. Pero yo le escribo a la prefectura de Chalon-en-Champagne y les digo, mira, me preocupa esto. Pero ellos me dicen, no te preocupes, como estás empezando, sabemos que de repente no estás generando lo suficiente, entonces te vamos a dar un título de séjour por un año. Ujú. Tienes ese año para justificar tus ingresos. Y Ok. eso fue lo que pasó, justifiqué mis ingresos, trabajé durísimo durante todo este tiempo y bueno, hoy tengo mi carta de residencia y este año me toca renovar por 4 años. Bravo. Entonces, Entonces, ok, ya va, es- déjame darte aplausos de todo se pie. dio muy bien, o sea, se Mira, cuenta eso ha fácil, sido, o sea, ha sido la curva así y así. O sea, fue exacto, o sea, rápido, ¿no? es como que se cuenta fácil, Pero pero es un ahora proceso estresante, hay un es un proceso. proceso que muchas veces lo pone uno a correr y a estresarse porque, Exactamente. Porque lo menos que uno quiere es quedarse como ilegal, porque ¿qué exacto. pasa? Uno necesita también vivir, comer, sustentar su familia, etcétera. Ujú. Uno quiere verse en esa situación que al final no es nada bueno, ¿no? Entonces,
llegaste aquí con tu contrato de trabajo desde Venezuela como asistente. Segundo, lograste renovar, pasar de esa visa, de esa primera visa a titre de séjour, Ujú. con un contrato también de trabajo en CDD. No dio resultados porque te daban el contrato según la duración de tus documentos. Exacto, Tú te llegó la oportunidad de ejercer tu profesión de manera liberal, es decir, exacto, crear tu microempresa y tener clientes ujú, que sustenten tu actividad, ¿no? exacto, Y allí le volviste a hacer un proceso de renovación de titre de séjour y querías demostrar que esa actividad es rentable, porque ya tienes exacto, cliente, lo demostraste y como periodo de prueba, la ujú, cooperativa te exacto, emite un titre de séjour de un año. exacto, ¿Ok? En ese periodo de prueba trabajaste muchísimo y ahorita tienes tu carte de résident. Por eso yo no lo quería exacto, confundir entre titre exacto, de séjour y carte de résident. ujú, exacto, ¿Ok? exacto. ¿Por cuánta Entonces, duración tienes bueno, la ahorita yo carte de estoy, el séjour? año pasado cometí un error y no, y ese error me costó el no renovar directamente los 4 años enseguida, Ujú. pero ya este año estoy montado en eso, que es el examen civic, ¿ok? No Sí, tengo mucho tiempo porque ya voy a empezar una clase vale. a las Ya 15, estamos cerrando. pero efectivamente, ahorita tengo una carta, ya he renovado 2 veces por un año, y ahorita en septiembre, aprobando el examen civic, me toca ya una residencia más larga de 4 años. Ok, bueno, mira, Entonces, bueno, claro. es eso y quería decirlo. Se pueden venir desde Venezuela o desde cualquier parte Latinoamérica. del mundo Ujú. y solicitando esta visa, ¿ok? Solamente que, por ejemplo, efectivamente, si estás en Venezuela, quizás es un poco más complicado porque tienes que justificar que tienes los ingresos para los recursos para vivir aquí en Francia durante ese primer año, ¿ok? Y Ujú. durante ese primer año tienes que demostrar que tu actividad es rentable y que puede generar un mínimo de 26.000 euros al año. Ok. Quizás muchos lo ven grande, pero en realidad no es, cuando tú trabajas, que es rentable, no es tan difícil. Es cuestión de esforzarse y hoy en día, gracias a las plataformas digitales, a la inteligencia artificial y muchas cosas, esa cantidad no es tan difícil de alcanzar. De alcanzar. Mira, me parece estupendo toda tu trayectoria, tu proceso de emigrar aquí a Francia. Esa es una historia, toda tu historia resumida en una hora. Creo que nos quedamos cortos y me parece prudente organizar un otro live, sobre todo Exacto. para hablar sobre ese tipo de visa en específico, ¿no? Creo que me parece súper interesante. Ujú. Ese tipo de visa en específico y obviamente que hablemos un poco más acerca de lo que hacemos nosotros, de nuestras actividades, Exacto. de Perfecto. nuestra vida como emprendedores aquí en Francia, emprendedores latinos en Francia, que también Amén. se agrega una dificultad allí a la situación, Exacto. o una virtud, como lo queramos ver. Amén. Pero bueno, gracias por estar conectados aquí en este live. Lo voy a dejar aquí fijado. Que te vaya súper bien hoy en tu semana. Amén. Nada, ya nos estamos contactando para hacer otros lives porque este señor tiene mucha tela que cortar. Y si no, vayan, Amén. síganlo en su cuenta de Instagram, Wilber Venezuela. Wilber Amén. BZLA. Y allí ustedes se pueden enterar más de lo que él está haciendo, de ese proceso migratorio como microempresario y de las opciones como profesor de francés y de inglés y de español. Bueno, nos Perfecto. vemos en un próximo live. Que tengan una buena Igual, semana. muchísimas gracias, Rebeca. Chao, chao. Dios te bendiga. Chao, Chao. amén. Chaito. Amén. Chao, chao.